Hola compañero, compañera, ¿cómo están? Voy a grabar el nuevo video, el primer video del segundo semestre, donde vamos a resolver la actividad número 4, que es el caso del museo, el CRUD. Para los que no saben aún qué es el CRUD, significa create, read, update y delete. Es un mantenedor, lo que les he dicho prácticamente todo este año. Es un mantenedor que puede eh, agregar, modificar, eliminar y listar algo, ya, alguna entidad. Bueno, lo primero que nos dice que tenemos que desarrollar son dos actividades. La primera, bueno, y obviamente la segunda es consecuente de la primera, por lo tanto vamos a desarrollarla. Dice que tenemos que implementar este diagrama. Ahí tenemos una clase usuario, la cual es padre de administrador. Dice que administrador depende de usuario, por lo tanto significa que existe una relación, y esa relación es la herencia. El menos significa privado, por lo tanto estos atributos son atributos privados y de tipo string. Ya, vamos a programar la clase. Primero vamos a crear un proyecto. Creamos el proyecto va a ser de tipo Java Application, y le vamos a llamar museo. Hacemos clic en terminar y se nos crea museño. Estúpido. A ver, vamos a ver dónde pongo clic en eliminar, sí, eliminar todo. Ya. Y Java Application y museo. ¿Cómo que ya existe? Ah, tengo el del año pasado. Entonces el del año pasado, NetSwim Project, ¿dónde está museo? Museo, le cambiamos el nombre. Este va a ser museo 2. Ya. Chao pescado. Ahora sí. Ahora no me digáis que existe. Ah, muy bien. Muy bien, Elvin, se han portado muy bien. Ya. Se crea el proyecto, fíjense siempre que está el paquete museo y la clase principal museo, la cual contiene el método principal. ¿Ya? Entonces, según el documento, tenemos que crear dos clases por ahora, ¿ya? La clase usuario y la clase administrador. Por lo tanto, las voy a crear dentro del mismo paquete museo. Significa botón derecho del mouse, nuevo, Java Class. Y ahí vamos a programar usuario, la clase usuario, y luego botón derecho del mouse, nuevamente la clase administrador. Ya. Vamos por la clase usuario. La clase usuario dice tres atributos: nombre usuario, password usuario, email usuario, y los tres son tipo string y son private. Entonces ponemos private string, nombre usuario, password usuario y email usuario. Ya. ¿Algún otro atributo? No, tiene un método. Pero antes de construir los métodos, antes de empezar a implementar el método, vamos a crear los getters y los setters. Ya. Tenemos los getters y los setters creados y continuamos con este método que es de tipo público, que es un método de tipo función porque va a devolver un string. Fíjense que devuelve un string y recibe como parámetro dos strings. Obviamente, si es login, lo que tenemos que pensar es que cuáles van a ser eh, los parámetros con los cuales va a ser el login, con el nombre usuario y con la contraseña, generalmente, ¿ya? Entonces vamos a realizarlo. Como es como es un método de tipo función que devuelve un string, acá tenemos que devuelve un string,
Entonces public string login y le pasamos el nombre usuario y la contraseña. Ya. Bien. Acá me está marcando este error obviamente porque si es un método de tipo función, decimos que tenemos que sí o sí poner el statement return, poner return, ya, return, y que el return devuelva un string. En este caso, solamente para que no me marque ese error, porque no me gusta que me marquen los errores, pongo return pronto. Ya. Ahora vamos por el administrador. Administrador dice que es una extensión de usuario. Se le puede llamar subclase, en fin, hay distintas formas de llamarla. Lo importante es que tenemos de que comprender que la relación es una herencia, porque van todos los atributos públicos y protected van a traspasarse a administrador. ¿Ya? Entonces, vamos a administrador y administrador tiene dos atributos: clave seguridad, que de tipo INT, y email administrador, que de tipo string, y ambas son private. Ya. Entonces, private, primero INT, clave seguridad, y luego private string, que era email administrador. Ya. Nuevamente creamos el getter y los setters. ¿Y tiene algún método adicional? No. Ya. Acá una de las cosas que dice es que el usuario es cualquier persona que trabaje con el sistema, pero el administrador es un usuario más calificado que debe realizar actividades administrativas. Por eso cuenta con una clave de seguridad adicional al password, o sea, una clave adicional al que está acá. En este caso vendría a ser la clave de seguridad. Ya, ya, ahí lo tenemos creado y pasamos a la actividad 2. Luego dice: de las siguientes clases de dominio se encuentra ahí la imagen y se obtienen los siguientes métodos: crear galería, mostrar galería, eliminar galería y actualizar galería. Fíjense que mantenemos las mismas clases, pero acá vamos a crear una nueva clase que se llama galería, y acá existe una relación que es de 1 a muchos, quiere decir que el administrador puede administrar de una a muchas galerías. ¿Ya? Esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que administrador va a contener en el fondo un array list de galerías, ¿ya? Y solamente el administrador va a poder manejar ese array list de galería. ¿Ya? Ya. Revisemos si hay alguna prohibición o alguna característica necesaria de esta clase. Dice: construye la estructura y jerarquía de los siguientes métodos de las clases de una empresa para realizar operaciones necesarias, trabajar con un archivo plano de texto a modo de tabla. Ya. En este caso, el archivo plano de texto no lo vamos a ocupar. ¿Ya? No lo vamos a ocupar. Por ahora vamos a crear solamente un array list que la va a hacer como de base de datos. Mostrar galería, eliminar galería, actualizar empresa. Ya. Ya, perfecto. La verdad que está bien fome esta galería, porque hasta el momento no pone ningún reto importante. Ya, galería. Nuevo, Java Class, galería. ¿Dónde está? Acá. Ya tiene dos atributos:
ubicación galería y nombre galería, ambos de tipo string y son private. Ya. Entonces era private string nombre galería ubicación galería. ¿Eso era? Sí, muy bien. Obviamente lo que trae los setters. Ya. Y los métodos crear galería son públicos y como no devuelven nada quiere decir que son void, ¿ya? ¿Cómo sé que no devuelve nada? Porque le falta el 2 puntos y el entonces quiere decir que son void. Entonces acá pongo public crear galería y no recibe nada, no, son método public void sobre public void actualizar galería y public void eliminar galería public void mostrar galería. Ya, sigamos. Ya. Ahora vamos a hacer el análisis, ya. Vamos a hacer un pequeño análisis porque técnicamente no. Para poder implementar estos métodos necesitamos algo. Y lo que necesitamos es, o bien como dice acá, necesitamos crear un archivo plano de texto, ya, y que y que Java escriba sobre ese archivo plano de texto para que funcione como base de datos, o necesitamos hacer algo que funcione como una base de datos, y lo que le comenté delante es hacer el array list, ya. Por ahora vamos a hacer con array list porque es lo que más conocemos. Ya sabemos trabajar con arreglos de tipo primitivo, así que trabajar con array list es más fácil. Por lo tanto, primero vamos a pensar con el usuario. Ya. El método login, ¿qué es lo que necesita el método login? Necesita una tabla, ¿no es cierto?, donde hayan dos columnas, una el nombre usuario y el otro el password, y de esa manera va a ir comparando si es que existe o no existe. Por lo tanto necesitamos algo así, parecido, donde tenga el nombre usuario, password usuario, y con esto prácticamente vamos a saber si coincide las password con el nombre usuario. Esto, para entenderlo, la verdad que solamente se necesita práctica, empezar a dibujar, empezar a estudiar. No hay otra forma de entenderlo. No lo voy a guardar. Por ejemplo, tengo usuario Beto, password 1234, usuario Juan, usuario 321, ¿ya? Se puede tener muchos otros, usuario Diego, usuario 1111, usuario Jesús, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, si yo paso el nombre Beto y la password 444, pregunto acá, ya, ¿está Beto? Sí. ¿Su password es 444? No. Entonces devuelve un error, ¿ya? Eso vendría a ser como una tabla, pero en este caso, ¿qué es lo más parecido en el dibujo a una tabla que tenemos?
es el mismo, es la misma clase usuario, ¿ya? Es la misma clase usuario la cual contiene esos atributos, nombre usuario, password usuario y además el email usuario, ¿ya? Lo cual esto no nos perjudica porque lo importante es que están estos dos acá. Y estos dos son los que vamos a comparar, ¿ya? Por lo tanto vamos a tener que crear un array list que la haga de base de datos. Y lo que tenemos que entender del array list, que el array list va a contener va a contener objetos de tipo usuario. Y esto lo vamos a hacer acá en el museo. Por ejemplo, me pongo, si queremos, voy a obviar algunas cosas que hemos visto en clase, por ejemplo, el acceso hacia las clases, o mejor dicho, hacia los atributos. Eso de public, protected, voy a poner protected en este caso para que solamente tengan acceso los métodos de las clases que pertenecen al mismo paquete, ¿ya? Y la vamos a crear estática. ¿Por qué estática? Porque si cada vez que hacemos un new quiere decir que estamos creando un nuevo objeto. Esas son una de las características de Java del que se define bajo el polimorfismo, el concepto polimorfismo. Por lo tanto, en este caso vamos a decir que cree un atributo que sea estático, es decir, independiente a todos los objetos que se creen. Vamos a poner un atributo que sea estático, que se acceda siempre a esa, ya, únicamente a ese. Por lo tanto, ponemos protected static. Vamos a crear un array list que va a ser de tipo usuario. Quiere decir que va a recibir solamente objetos de tipo usuario. Y le vamos a poner de nombre lista usuario y luego lo construimos. Ya. Y ahí estamos listos. Tenemos que agregar, obviamente ahora desde la API de Java, el array list, al enter y seleccionen java.util.arraylist. Y ahí viene. Ya. Sigamos. Entonces ahora, como este array list está nuevo, imagínense que es un espacio de memoria vacío lleno de nulls. Entonces vamos a crear objetos de tipo usuario y lo vamos a agregar al array list, ¿ya? Entonces vamos a crear objetos de tipo usuario. En este caso, para hacerla fácil, voy a crear un constructor. ¿Ya? Actualmente cuando nosotros hemos creado un objeto o instanciado un objeto, ¿no es cierto? Cuando desde ser clase pasa a ser objeto, nosotros hacemos lo siguiente: ponemos el tipo de la clase, el nombre que le vamos a dar a ese objeto y luego new usuario y le ponemos paréntesis vacío. Ahí quiere decir que estamos creando un objeto que se llama que es de tipo usuario y está vacío. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros lo que estamos haciendo en este momento, estamos creando un objeto que es de tipo usuario, y el tipo usuario tiene tres atributos, que es nombre usuario, password usuario, email usuario. Esos tres atributos tiene, ¿ya? Vamos a ponerlo más bonito. Tres atributos tiene. Por lo tanto, tenemos ya. Tiene tres atributos entonces este objeto usuario, pero cuando lo creamos, cuando hacemos el new usuario y paréntesis vacío, ¿qué hace? Crea esto, pero lo va a crear con null. Así lo va a crear. Entonces, ¿qué hacemos después nosotros para escribir dentro de
en nombre usuario hacemos esto, ¿no es cierto? Perdón, si acá creamos, por ejemplo, usuario u igual new usuario, ahí se crea esto. Entonces después nosotros, para agregar el nombre a este campo usuario y que ya no sea null, ¿qué hacemos? Hacemos u.set nombre usuario. Estamos utilizando los setters, nombre usuario, y pasamos, por ejemplo, Beto. ¿Y qué hace eso? Escribe acá, saca el null y sobrescribe y pone Beto. Eso es. ¿Ya? Si ahora nosotros hacemos u.set password usuario igual 1234, 1234, eso saca y escribe acá 1234. ¿Ya? Lo mismo con email usuario. ¿Ya? Exactamente igual. Eso es lo que hace. Sin embargo, existe otra posibilidad, que nosotros creemos un constructor. Este constructor, esto que nosotros hacemos acá, esto que nosotros hicimos acá, este es un constructor, y este constructor se llama constructor vacío, porque no le estamos pasando ningún parámetro. Pero ¿qué pasa si nosotros creamos un constructor donde acá le podemos pasar parámetros? Por ejemplo, le paso Beto, 1234, Beto Medin @gmail.com. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Estamos creando un objeto. Quiere decir que ya no necesito, estoy creando el objeto y lo estoy seteando inmediatamente. Quiere decir que voy a escribir Beto, usuario, y además betomedin@gmail.com. Ese es el constructor. Ya, por lo tanto, ahora lo que voy a hacer, ya, es crear este constructor. Vamos a crear ese constructor. ¿Dónde está? Acá. Ah, no, en usuario. Vamos a crear el constructor. ¿Cómo se crean los constructores? Ya. De la misma forma, al insert constructor, y vamos a crear un constructor. Primero vamos a crear el constructor. Primero vamos a crear un constructor vacío, o sea, que no esté ninguno seleccionado, y generamos. Ya. Luego vamos a crear el constructor que tenga todos los atributos. Ahí ustedes pueden seleccionar. Por ejemplo, si les sirve solamente el usuario y password para este caso, ponen ese nomás. Estos dos nomás. ¿Ya? Yo voy a poner los tres. Y generar. Y ahí creamos el constructor con parámetros. Fíjense, es lo mismo. La única diferencia es que este tiene constructores, le paso parámetros y estoy seteando las variables con los parámetros. Este parámetro de acá se lo estoy seteando al atributo private que está acá. Esa es una de las buenas prácticas de Java. Java nos recomienda que cada uno de los atributos de las clases sean private y se accedan a través de los métodos getter y setters. ¿Ya? Una de las buenas prácticas, obviamente no es obligación, pero si quieren programar como buenos programadores, síganse bajo las reglas que tiene Java. De hecho, si algún día se quieren acreditar como desarrolladores Java, lo cual se lo recomiendo, van a poder en la prueba, en el test, tienen que utilizar las buenas prácticas de Java. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, ¿en qué quedábamos? Que acá nosotros teníamos que agregar a la array list y íbamos a agregar objetos de tipo usuario. ¿Ya? Los vamos a agregar ¿con qué fin? Con el fin de comprobar que la clase usuario, que el método login de la clase usuario esté funcionando. ¿Ya? Lo hacemos entonces. Vamos a crear un objeto que se llama u1
y vamos a utilizar el constructor con parámetros. Le vamos a poner Beto, contraseña 1234 y beto@hola.com. Ya. Luego vamos a crear tres objetos más. Este se va a llamar Pedro, ese va a ser Juan y este es Diego. Y este tiene la clave 1234, este 4321, este 111 y este tiene la clave hola, porque recuerden que también es un string, no es solamente número. De hecho acá le podríamos poner peo. Ya. Peter, Juanishi y Diego. Ya. Entonces tenemos los objetos creados, pero tenemos que meterlos dentro del lista usuario. Y para eso, ¿cómo se enlistan dentro de ese array list? El nombre del objeto, en este caso el nombre del array list, punto add, y agregamos ahí, por ejemplo, el objeto usuario U1, U2, U3, U4. Ya. Si queremos comprobar que realmente está dentro del lista usuario, imprimámoslo. A ver, imprimamos si la base de datos está funcionando. For desde 0 hasta lista usuario.size. South, y vamos a imprimir el nombre que vendría a ser lista.usuario. No lista.usuario, lista usuario punto get. Ya. Esto es importante. Como el array list está conteniendo objetos de tipo usuario, quiere decir que lo que nos va a devolver en este caso todo el objeto. Con este método getI, o sea, va a obtener el objeto que está en la posición 1. Si ponemos acá en get, en vez de i ponemos 2, nos va a devolver el objeto que va a estar en la posición 2. Y si ponemos getI, el objeto, o sea, ponemos el número 3 en vez de i, va a devolver el objeto de la posición 3. Ya. Quiere decir que va a devolver el objeto de la posición 3. Y desde el objeto nosotros podemos acceder a las variables a través de los métodos getter. ¿Ya? Por lo tanto, lo recomendable, para que lo entiendan bien, acá voy a crear un usuario, un objeto que va a ser de tipo usuario. Y lo voy a llamar U. ¿Y que va a contener? Lista usuario.getI. Eso va a contener. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto que está haciendo está devolviendo el objeto. ¿Y de qué tipo es el objeto? De tipo usuario. De hecho, acá lo tenemos y acá estamos agregando el objeto tipo usuario. Por lo tanto, son objetos de tipo usuario lo que está devolviendo. Por lo tanto, para poder imprimir, tenemos la posibilidad de, en vez de escribir todo en lista.usuario.get nombre, ponemos u.getNombre. Get nombre usuario. Concatenamos una cosa así, un guión, y ponemos u.getPassword. Vamos a imprimir esas dos cosas nomás, que es lo que me importa, y estamos imprimiendo para verificar que se agregó bien al array list. ¿Ya? Vamos a ver, ejecutamos y ahí está, Pedro 1234, Beto 1234, Pedro Peo, Juan 111, Diego hola. Bien, ¿está bien? Está funcionando, está almacenado. Entonces ahora voy a comentar esto porque ya no quiero que me lo imprima.
Ahora vamos a verificar si está funcionando el método login. Obviamente no está funcionando, pero nos tiene que decir por lo menos ese mensaje pronto, o en construcción, mejor, en construcción. Ese mensaje nos va a aparecer. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden que el método usuario nos devuelve un string, por lo tanto tenemos que almacenarlo en un string, ¿ya? Para eso hay dos formas. Tenemos string y le vamos a dar la variable respuesta. Y aquí existen dos formas. La verdad que yo prefiero ocupar esta new usuario punto login y le voy pasando los parámetros. Supongamos Beto 1, 2, 3, 4. Ya. Así. Ahí estamos creando un objeto tipo usuario y lo estamos utilizando el método inmediatamente. O lo que podríamos hacer es reciclar uno de los objetos que ya tenemos creado y utilizar el método login. O si no le gusta reciclar, entonces crear un nuevo objeto usuario y utilizar solamente el método login. La verdad, cualquiera de las tres opciones va a ser bien. Lo importante es que el login esté funcionando para este caso, ¿ya? Entonces, sigamos. En este caso yo le voy a poner la primera porque es la que me gusta, la primera que les mostré, new usuario login. Y como se está almacenando dentro de un string, que tengo que hacer, mostrar ese string, ¿no es cierto? Respuesta. Ahora me debería decir solamente la palabra respuesta. Correcto, en construcción, que es lo que pusimos que no iba a devolver. Ya, vamos a codificar el método login. Como está dentro de una array list, tenemos que recorrerlo. ¿Cómo lo recorremos? Con un for. ¿Ya? Para acceder a los métodos a los métodos estáticos, se hace el nombre de la clase, punto, y el nombre del método o del atributo estático. Por lo tanto sería museo, el nombre de la clase que contiene ese atributo estático es museo, y luego listo usuario punto size. Accedimos de esta forma porque estamos accediendo desde otro objeto, desde otra clase, a un atributo estático. Ya. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? Pero primero vamos a almacenar lo mismo que hicimos anterior. Vamos a crear un objeto U y vamos a poner museo.lista usuario.get y de esa forma vamos a acceder al objeto que está en la posición determinada por i. Y ahora sí pregunto. ¿Qué voy a preguntar? Pregunto si el nombre, o sea, si este nombre de acá que estoy pasando es igual a u.getNombre. Fíjense algo importante. Equals ignore case significa que estamos preguntando si es que dos strings son iguales. ¿Ya? Pero en este caso, nombre usuario me creará, yo pienso que es necesario que haga reconocimiento de mayúsculas o minúsculas, como la password. En la password en realidad debe tener reconocimiento de mayúscula y minúscula, y al poner el ignore case, que estamos diciendo que no importa si son mayúsculas o minúsculas, lo importante es que sean las mismas letras que esté comparando, la misma cadena de texto, no importa si está con minúscula o mayúscula. Eso hace el ignore case. Por lo tanto, con el nombre no va a haber problema, lo vamos a dejar así. Pero ahora con la password, ¿qué vamos a decir?
vamos a decir pass, que es este de acá, ¿no es cierto? Punto equals, y le vamos a pasar sin el ignore case get password usuario, ¿ya? Para que hagamos la diferencia. Y en caso que sea verdadero, es decir, que el nombre coincida con el nombre y que la password coincida con la password, entonces el acceso va a ser exitoso. Return éxito, ¿ya? Y si no, return fallo o error. Entonces, vamos a ver, return error, muy bien. Y ahora vamos a comprobar qué es lo que no debería decir éxito, ¿no es cierto? Éxito, muy bien. Y si ponemos una contraseña mala, fallo, o sea, error. Ya, muy bien. Ahora entonces vamos a galería. Y en galería tenemos que hacer algo muy parecido. Tenemos que crear una galería. Es decir, agregar un array list para galería. Un array list de la misma forma, que sea estático, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se hace de la siguiente forma. Ustedes se preguntarán, administrador, acá según nosotros lo que tenemos implementado dice que administrador contiene de una a muchas galerías. Por lo tanto, esto, a la forma de implementarse, esto se traspasa como un array list de tipo galería a administrador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende de administrador. Esto es lo que dice que gestiona galería. Vamos a hacerlo así de la manera como dice el gráfico. Por lo tanto, acá que dice que esto se traspasa hacia acá. Entonces lo vamos a crear de tipo público. Va a ser un array list de tipo galería y le vamos a poner lista galería new array list. Ya, agregamos porque en esta clase no está importada el API de array list. Ya. Entonces vamos a galería y vamos a crear galería. Ya. Para crear galería, obviamente, necesitamos tener un objeto de tipo galería. Pero este lo vamos a crear desde acá mismo. Desde acá mismo. ¿Ya? Eso significa que acá vamos a preguntar sobre el nombre de la galería, la ubicación y la vamos a agregar a un array list. Galería tiene solamente el constructor vacío, que obviamente una de las buenas prácticas de Java dice que si solamente tenemos el constructor vacío no es necesario implementarlo acá en código, porque Java lo obvia. Solamente estamos obligados a poner el constructor vacío cuando creamos un constructor que tenga parámetros. Por ejemplo, acá en la clase usuario nosotros estuvimos obligados a escribir este constructor vacío. ¿Por qué? Porque habíamos implementado este. ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso vamos a hacer solamente con el constructor vacío, y sería de la siguiente forma. Sería primero vamos a aprender dos cosas nuevas hoy en día, que es el JOption Paint, y vamos a aprender dos métodos de esa clase, que es el show input dialog, que es para agregar un elemento en vez de utilizar la clase scanner, y otro que es el
show message dialog, que es para mostrar un mensaje gráfico, ¿ya? Para que ya nos vayamos acostumbrando al ambiente gráfico y sepamos por lo menos trabajar con esto. Por lo tanto, acá comenzamos preguntando por el show input dialog. Ponemos string y le vamos a poner museo. De hecho, vamos a crear el objeto galería al tiro mejor, ya. Galería g igual new galería, ya. Y ahora ponemos g.set nombre galería. En gets, acá nombre galería, vamos a utilizar nuestra clase JOptionPaint. La podemos ocupar directa, es decir, poner JOptionPaint, control espacio, j.show input dialog, ¿no es cierto? Lo podemos crear directo acá, porque sabemos que esto nos va a devolver un string, por lo tanto va a caber justo. Sin embargo, como estamos aprendiendo, lo vamos a pasar a través de un string que se va a llamar nombre de la galería, obviamente, y ponemos acá el JOptionPaint de tal forma que después le pasemos por acá la variable nombre, ¿ya? Entonces nombre JOptionPaint, por si acaso yo lo escribo con minúsculas siempre y después presiono control espacio para que me aparezca la opción correcta como se escribe, y luego enter, punto, show input dialog, y lo primero que se pone es null porque no va a depender de ninguna ventana. Luego el mensaje ingrese el nombre de la galería, luego el título, creando galería, el título de la ventana, y luego de tipo int va a ir el icono que va a tener esa ventanita de diálogo, ¿ya? Por ejemplo, si pongo 1 es un símbolo de información como una i. Lo vamos a probar al tiro ya. Y ahí le traspasamos esa variable nombre. El JOptionPaint siempre va a devolver un string. Por lo tanto, si nosotros queremos capturar un int, necesitamos hacer un casteo, es decir, convertir ese string a un int, ¿ya? Sigamos. Entonces vamos a probarlo. Y en el fondo lo único de que vamos a probar es que este JOptionPaint esté funcionando para que vean cómo funciona, ¿ya? Entonces acá al final voy a instanciar el objeto galería, new galería, y g punto crear galería. Vamos a ver. Ingresa el nombre de la galería. Hola. Ya, y no está haciendo nada porque no estamos diciendo nada con respecto con la galería. Por lo tanto, le podemos dejar acá un mensaje show g.get nombre galería. Y ahí no tendría que imprimir lo que pasamos por parámetro. Ingreso en la galería, betomedin, y nos imprime betomedin. Ya. Pero si ya no queremos que nos imprima por acá, sino que también que nos imprima como en una ventana de diálogo, ¿qué hacemos? Esto es lo maravilloso. Ponemos la clase JOptionPaint, punto show message dialog, ya, o sea, para escribir un mensaje de diálogo ponemos null, y lo mismo, el mensaje ahora en este caso vendría a ser nombre, el título de la ventana que vendría a ser galería, y el icono que podríamos poner 3, que es signo de pregunta, el 4 no sé qué será, veamos a ver. Ingrese el nombre de la galería, betomedin,
Beto Medina. Acá hay un de, por si acaso, que tenemos que ver que cuando le entregamos el nombre a la galería no tiene que contener espacio. Beto, no, también show message dialog nombre. Le estoy pasando el nombre al tiro mejor. Punto. A ver. Aunque le podría poner el G punto. Get nombre galería. Vamos a revisar, a ver. Beto Medina. No. Talk to pain. ¿Qué pasó con esto? A ver, no puede ser. Pasémosle a otra cosa. Hola. No, hay un error. J option paint show message dialog. Está bien. A ver, me pasó el 1. No creo que... el icono 1, el 4 no existe, parece. Vamos a ver. Sí, el 4 no existe, porque soy baboso, estúpido. Ya. Ya está, desde el 0 al 3 por si acaso ya. Acá en los iconos. Esos son los iconos. El 0 es de error, miren. Si pongo el 0 es un error. ¿Ven? El icono de error. Oh. El 3 es de pregunta. El 3 es de pregunta, vamos a ver. Oh, muy bien, qué bonito. El 2, ¿qué es el 2? El 2 es así como de exclamación. Ya. Entonces vamos a utilizar el 1 que es información. Y vamos a poner que punto get nombre galería. Ya. Vamos a poner nombre galería, solamente para que comprobemos super galería. Ya. Nombre galería, super galería. Ya, entonces esto lo hicimos con el fin de rellenar galería. ¿Qué nos falta? Vamos a sacar este de acá porque lo vamos a mostrar al final, uno más bonito. Ponemos string nombre para capturar el nombre y ahora vamos a capturar la ubicación string ubicación igual joption o joption paint punto show message show input dialog null ingrese el nombre, no, esta es la ubicación de la galería. Creando galería. Y ordenar un poco el código. Ya. Y ahora lo seteo al objeto g.set ubicación galería y le pasamos la variable ubicación. Ya. Como les dije, esto, si pongo todo esto, lo pongo acá, es lo mismo. Ya, pero estamos utilizando una variable que en este caso se llama nombre como intermediaria para traspasarla. Lo mismo, ubicación como intermediaria para traspasarla ahí. Y ahí está creando el objeto, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar este objeto G y lo vamos a agregar a la array list que se llama lista galería, que está en administrador, que es de tipo static, que es de tipo estática, ¿ya? Eso vamos a hacer. Entonces, for
Y vamos a... ¿Cómo se llama la clase que contiene ese arreglo estático? Ese array list estático se llama administrador punto lista galería punto size para saber el tamaño. Ya. Entonces, no, pues espérate, no necesitamos recorrer la versión. Bueno, ya. No necesitamos recorrer, necesitamos agregar nomás esa clase. Entonces ya, administrador punto lista galería punto add y agregamos G. Muy bien. Y la agregamos y quedó. Y vamos a mostrar un mensaje de diálogo que va a ser el siguiente. Va a decir JOption pane punto show message dialog null porque no va a depender de ninguna ventana y ponemos el momento se ha agregado la galería con éxito. Éxito le vamos a poner como título y le vamos a poner 1. Ya. Se agrega la galería con éxito. Bonita, mira qué bonita para las niñas, qué bonita. A ver. Y que se lo mueve Vero Medina. Vamos publicando la galería. Sangra. Qué bonito para los niños. Ya. Y quedó. Y ahora, ¿cómo sabemos si se agregó la hueá o no? La podemos imprimir al tiro. Ya. La podemos imprimir, pero en este caso la vamos a imprimir. Ahí ustedes pues crean acá imprimir para ver que lo imprimió. Pero obviamente se agregó acá la galería, pero como el programa terminó, obviamente ya se eliminó todo. Ya. La tarea es actualizar galería. No, la tarea no es actualizar galería, la tarea va a ser eliminar galería. Yo voy a hacer el actualizar galería ahora, ya, porque para actualizar galería primero necesitan que les muestre la galería disponible, escribir y seleccionar cuál va a ser la galería que desean modificar y luego le pasan los parámetros para modificar. ¿Ya? Ya. Uy, ya me cansé. Vamos a hacer esto entonces. Actualizar galería. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a mostrar galería. Vamos a mostrar el listado de la galería. Podemos utilizar este mismo método que va a ser mostrar galería, pero todavía no lo implemento, así que me da paja mostrar esta galería. Tengo que ir a cuidar a la guagua. Ya, hagamos este nomás así como la primera. Vamos a recorrer. ¿Qué vamos a recorrer? La galería. Administrador punto lista galería punto size que vamos a buscar actualizar la galería. Primero vamos a decir ingrese el nombre de la galería, actualizar nombre string nombre JOption pane punto show input dialog null ingrese el nombre de la galería a actualizar, título actual update, ahora el título. Ya. Entonces ahora voy a recorrer y voy a preguntar. Voy a crear una galería igual a administrador.lista galería.get y voy a preguntar if nombre.equals ignoraré que es porque es el nombre, ¿no? Es igual a
g.getNombreGalería. Si es así, entonces Rafa, no entre porque la popa va a entrar y a la popa no la voy a poder sacar de acá después ya. Porfa. ¿Qué estás buscando, guapetón? Ya. Get nombre galería. Entonces, si la galería tiene dos atributos, un atributo es ubicación galería, lo único que vamos a poder actualizar va a ser la ubicación de la galería. ¿Ya? O también cambiamos el nombre, ya, también cambiamos el nombre, ya, cambiamos el nombre, ya, cambiamos. Entonces ponemos, como ya tenemos creado el objeto galería, lo que tenemos que... Popa. Lo que tenemos que entender es que la ubicación del objeto va a estar acá. ¿Ya? Va a estar definida por i. Esa va a ser la ubicación del objeto, así que ese va a ser el objeto que necesitamos modificar. Por lo tanto, acá, si nosotros hacemos g.set, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? No vamos a modificar el objeto completo, estamos modificando un objeto diferente. Por lo tanto, para este caso, lo que necesitamos hacer es administrador.lista.getGalería.get en la posición i. Y ahora ya, ¿qué es eso? ¿Qué es todo esto? Esto es un objeto de tipo galería. Ya, es un objeto de tipo galería. Por lo tanto, ahora va punto set. O sea, al objeto de ahí le estamos modificando. A ese objeto le estamos modificando. Ah, no, espera. No, acá tenemos. Mira, tenemos index of. ¿Qué dice este? Oh, no encuentro Java, ya no importa. Remove replace. Set, acá está. Set. Ahora vamos a setear ese objeto. ¿Ya? Entonces, con esto es lo que vamos a setear. Fíjense que vamos a traspasar un nuevo objeto que va a ser en la posición i. ¿Ya? Vamos a revisar bien qué es lo que hace ese set. Punto set. No muestra. Muéstrame. Sería punto. Ya, fíjense. A set le paso la ubicación y el objeto y va a sobreescribir el objeto que está en esa posición con otro objeto de tipo galería. ¿Ya? ¿Capisco? Ya. Entonces pongo galería.set en la posición i y le voy a pasar las variables que le voy a mandar ahora. Le voy a preguntar acá al tiro mejor. String nuevo nombre. De hecho, voy a copiar esta cuestión de acá. Vamos a poner nuevo nombre. Ya, lo voy a preguntar por acá bien. Un nuevo nombre. ¿Qué le pasa a este computador? Ya está. Se me cambia el color de la pantalla. J option paint. Ingrese el nuevo nombre de la galería. Ya. Luego
nueva ubicación. Ingrese la nueva ubicación de la galería. Entonces ahora acá voy a crear un objeto que se va a llamar galería, gale igual new galería, y pongo g. De hecho, ni siquiera era necesario que lo creara acá, lo podemos crear arriba, al tiro el objeto, al tiro. Galería igual new galería, galería gale, new galería, gale punto nuevo, gale punto set nombre galería, nuevo nombre y nueva ubicación, y esto es set ubicación galería. Ya. Ahí está, estamos creando el objeto. Entonces ahora, en vez de traspasar el eje, voy a traspasar gale. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a imprimir para comprobar, y después vamos a imprimir otra vez. Vamos a escribir south la galería antes for administrador punto lista galería size y south. Lo voy a imprimir así a la rápida, ya que no quiero perder más tiempo. Punto lista galería punto get y punto get nombre galería. Nombre galería y espacio administrador punto lista punto get y punto ubicación galería. Get ubicación galería con get. Ahora sí, esta es la galería antes y esta es la galería después. Ya que es una galería, veto cerca será con éxito. Pero si vamos, tengo que modificar ahora. ¿Dónde está? G punto actualizar galería. Ahora sí. No, galería veto ubicación cerca se graba con éxito. Ingresa en una galería, se llama veto. Ingresa en una galería, se llama veto medin. Una ubicación ya no es cerca, ahora va a ser lejos. Qué bonito, veto cerca, veto medin lejos. Ya, lo hice. Dejo hasta acá porque hay hartas cosas que hacer en la casa, así que después les pido que implementen ustedes eliminar galería. Para eliminar galería, busquen en ArrayList. Por ejemplo, si tienen el administrador punto lista galería punto, y acá hay una que se llama remove, ya remove int le va a remover lo que está en una ubicación específica. Con eso ya se lo estoy diciendo todo por si acaso. Ya si ponen remove 0, van a sacar el que está en la posición 0. Y para eso obviamente tienen que hacerlo dentro de un for. El mostrar galería es lo más fácil, por lo tanto háganlo, y lo vemos el día lunes. Ya nos vemos, que les vaya bien, cuídense
Y esto lo voy a poner acá, terminar. Recuerden implementar este código, por favor. Ya. Y nos vemos. Chao, pescado. Que les vaya bien, cuídense. Chao, chao. ¿Dónde se cierra esto? Acá.